Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Verallia este primer semestre del año 2023. Y para quien no conozca esta compañía, Verallia es el tercer productor a nivel mundial de envases de vidrio. Es competidora directa de Vidrala, empresa que aquí analizamos en el canal y que funcionó bastante bien. Y además es una empresa que me pedisteis a través de los comentarios, no una vez sino varias, y espero pues que os sea de mucha utilidad. Y en el último año Verallia se ha comportado en bolsa de forma fenomenal, se ha revalorizado alrededor de un 64% en bolsa. Tiene una capitalización bursátil de unos 4.900 millones de euros, un PER de 9,84 veces según los datos que tenemos aquí en Google y reparte un dividendo del 3,48%. Si comparamos estos datos con los datos de Vidrala, vemos que la empresa última se ha revalorizado un 42-43% en bolsa en el último año, tiene una capitalización bursátil de unos 2.823 millones de euros, tiene un PER de 12,48 veces beneficios y reparte un dividendo del 1,33%. A priori, Verallia reparte un dividendo del 3,48%, que es muy superior a lo que reparte Vidrala. Tened en cuenta pues, que esto es el dividendo bruto, luego habría que tener en cuenta la retención fiscal tanto en origen como en destino, y aparenta tener un PER de 9,84 veces, que también es inferior a los 12 veces de Vidrala. Hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos fundamentales en los estados financieros que vamos a analizar a continuación que distan de lo que es Vidrala. Sin embargo, Verallia, ya anticipo que también me gusta bastante como negocio, como empresa, y también sus estados financieros no están nada mal. Sin embargo, ya os lo avanzo y que tampoco os condicione, a nivel fundamental prefiero Vidrala. Y Verallia es una compañía que a lo largo del tiempo ha ido creciendo su nivel de ventas. Obviamente, en esta muestra de aquí, pues vemos que en 2020 tenía unas ventas de 2.536 millones, pero esta se vio afectada bastante porque la hostelería cerró en ese momento por la pandemia, pero a lo largo de los años se ha ido pues recuperando, y fijaros que para el 2024 se esperan incluso una bajada de las ventas, pero que para 2025 continúe el crecimiento. En cuanto a Verallia, vemos que la ROE está en torno al 40% aproximadamente, suele estar entre este rango 40-45%, mientras que en Vidrala tenemos una ROE del 19-15%, entre otras cosas porque la empresa 1, Verallia, está apalancada financieramente y tiene un patrimonio neto inferior en proporción a lo que lo tiene Vidrala. Por lo tanto, las ROEs en este aspecto salen mucho más elevadas, pero en cuanto a la ROA, que son los rendimientos por activo, ¿vale? El beneficio neto entre los activos totales, vemos que Vidrala en este aspecto pues tiene unas ROAs algo mejores, pero son bastante similares. Al igual, es una empresa que es capital intensiva, va a necesitar invertir bastante en CAPEX para poder mantener su infraestructura y su negocio, invertirá alrededor de entre el 9-11%, algo similar a Vidrala, que incluso llegó en el 2020 a invertir un tanto por ciento mucho mayor en CAPEX en cuanto a las ventas. Y según los datos de Insiders Screeners, vemos que en Verallia pues, ha habido alguna actividad de parte de los insiders, ha habido algunas compras y algunas ventas. La verdad es que la actividad tampoco es que haya sido muy relevante. Fijaros que en el último año se ha revalorizado la acción un 64% y la verdad pues que tampoco ha habido muchas compras. Y si vemos los datos absolutos de estas compras o ventas, pues no suelen superar ni siquiera el 1.000.000 de euros. Estamos hablando de una capitalización bursátil de unos 1.000 millones, pues tampoco es que influencie mucho en el precio o en la cotización del precio. Y los resultados de este primer semestre del año 2023 ciertamente han sido bastante buenos. Vemos como el beneficio se ha incrementado un 30,7% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta llegar a una cifra de los 2.142 millones de euros. El EBITDA también se ha incrementado un 54,9%, por lo tanto ha habido una buena evolución del EBITDA y el margen EBITDA del 30,8% comparado con el 26% del año anterior. Por lo tanto, las métricas están evolucionando favorablemente. El problema a veces de estas compañías es que son cíclicas y a veces dan la sensación de que están bastante baratas, pero sin embargo están en la parte alta de su ciclo y luego nos podemos encontrar bajadas, cosa que no estoy diciendo que vaya a suceder, pero hay que tenerlo en cuenta cuando nos adentramos a analizar este tipo de compañías. Además, ciertamente hay que tener en cuenta que existe la posibilidad remota de que haya una segunda ola inflacionaria en la cual se encarezcan los precios de la energía y esto afecte directamente la cuenta de resultados. Es un miedo que también sucede en Vidrala. Y hay que tener en cuenta ciertos aspectos que han influenciado en la evolución de las ventas. Por un lado, el volumen, ¿vale? El efecto volumen ha hecho que las ventas se vean disminuidas por valor de 76,2 millones. Entre otras cosas, ha habido una disminución en el consumo de cerveza y por lo tanto en el embotellado de cristal.
que vende la compañía, pero por otro lado hay un efecto positivo del Price Mix Effect, ¿vale? Por valor de 544,3 millones de euros, que son los que han impulsado el crecimiento de las ventas. Luego ha habido efectos de tipo de cambio debido pues a la devaluación del peso argentino y luego otros efectos debido a la guerra de Ucrania, pero bueno, al final de cuentas las ventas han evolucionado favorablemente, como hemos comentado anteriormente, y esto es al final de cuentas lo más importante. Por otro lado, el incremento de las ventas ha sido dado mayormente por un crecimiento de las ventas orgánico, y esto también es muy interesante porque ya como hemos mencionado, es una empresa que puede adquirir otros negocios para ir creciendo de forma inorgánica, pero si vemos que su core, su negocio principal, pues ya crece con unos impulsos del 23%, la verdad es que esto lo hace muy interesante. También es una compañía que está diversificada a nivel de área geográfica. Por un lado, vende o opera en el sur y en el oeste de Europa, representando un 64% de sus ventas este segmento, esta área geográfica. Luego está operando en el norte y en el este de Europa y luego en menor medida en América Latina. Donde mayor crecimiento reporta es en el norte y este de Europa, con un crecimiento de las ventas de un 67% respecto al año anterior. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2023, es el primer semestre de este año, vamos a compararlo con el mismo periodo del año anterior y vemos cómo las ventas evolucionan favorablemente un 30%, como ya veníamos hablando anteriormente. Estas ventas se han impulsado mayormente por un incremento de los precios, hemos visto algunas afectaciones, pero al final de cuentas hemos visto que el negocio es resiliente a cualquier tipo de adversidad. Tened en cuenta que muchos de estos incrementos de precios vienen dados de un incremento de los costes en el año anterior y ahora mismo pues se están viendo reflejados estos incrementos de los precios, ¿vale?, que se trasladan al cliente. Fijaros cómo el coste de las ventas únicamente se incrementa un 21% respecto al mismo periodo del año anterior y esto hace o provoca que la empresa consiga obtener un margen bruto del 30%, lo cual es un margen, pues a mi modo de ver, bastante atractivo para una empresa industrial. En cuanto a gastos fijos, vemos que estos se incrementan alrededor de un 20% respecto al año anterior. Estamos hablando de estos gastos de aquí, de ventas generales y administrativos. A nivel de ventas, en tantos por cientos, vale, no son del todo relevantes, pero bueno, es un buen incremento, hay que tenerlo en cuenta y echarle el ojo, o al menos eso yo recomiendo. Y por otro lado vemos cómo el gasto financiero, pues casi que se duplica, pasa de los 30 millones a los 55,7 millones. A ver, es una empresa que está endeudada. Imagino yo que una parte de esta deuda estará vinculada a un tipo de interés variable. Ya sabéis cómo están los tipos de interés en Europa y también en Estados Unidos. En este ejercicio, el beneficio neto va mejorándose un 79% respecto al año anterior. La verdad es que es muy buena evolución de los beneficios. Esto en teoría debería ayudar a la empresa a capitalizar, pero luego nos vamos a fijar en un pequeño detalle que ya veréis que lamentablemente afecta a la evolución del patrimonio neto de la compañía. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver que la empresa pasa de tener un margen neto del 10,60% al 14,5%. Por lo tanto, la empresa gana en términos de rentabilidad respecto beneficio entre ventas. En el Comprehensive Income vemos una afectación que ha hecho que la compañía pase de tener unos beneficios de 317 millones a tener únicamente unos beneficios de 28,6 millones. Tened en cuenta que aquí se recogen ajustes contables, ¿vale?, que afectan directamente contra el patrimonio neto. El caso es que la empresa pues tendrá algunas coberturas, las cuales le sirven para cubrirse en caso de variaciones excesivas, pues imaginaros por el precio de la electricidad, y estas no le han salido muy bien. Este ejercicio se ha visto mal parada por valor de 341,5 millones en el valor de estas coberturas. Fijaros cómo en el año anterior fue totalmente lo opuesto y por lo tanto dio la apariencia de que la empresa capitalizase mucho más, pero este año ha sido todo lo opuesto y lo que nos dieron un año, pues este año no lo vemos reflejado de la misma forma. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 30 de junio también. Vemos que en cuanto a los flujos de actividad, la empresa ha generado unos 501,9 millones de euros. Ha habido una mejora respecto al año anterior. Luego comentaremos qué es lo que ha podido suceder. En cuanto a los flujos de inversión, vemos como la empresa invierte unos 232 millones frente a los 127. También ha habido un incremento de la inversión. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos que han salido unos 114 millones frente a los 91 millones del año anterior. Al final de cuentas, vemos como la empresa ha visto cómo su caja de equivalentes se incrementa a un valor de 155 millones de euros, con un impacto negativo de la tesorería por valor de 22 millones. Y esto ha hecho que la caja pase de 330 millones a unos 463,4 millones de euros. Ciertamente, en estos dos primeros semestres del año, tanto el 2022 como el 2023, vimos como la caja pues se vio incrementada, pues esto es buena noticia. Luego veremos cómo lo ha conseguido. Por un lado, la empresa ha generado unos 501 millones de euros, ha amortizado unos 162 millones, ha habido un incremento respecto al año anterior. Fijaros que también ha habido un incremento en la inversión en CAPEX y por lo tanto, bueno, está un poco a la par. La empresa sigue operando y
ha visto cómo sus ventas se han visto incrementadas, por lo tanto veo yo normal pues que el CAPEX también se incremente, ¿vale? Mayor producción, pues mayor mantenimiento de las plantas. Luego vemos que ha tenido ciertas necesidades de working capital, estos pues bueno, más o menos se han visto compensadas, pero las ha tenido. Dentro de estas necesidades de working capital, lo que hemos visto es cómo ha habido un incremento bastante significativo de los inventarios. En cuanto a los flujos de financiación, vemos por un lado que la empresa ha refinanciado cierta deuda a largo plazo, unos 561 millones que ha pedido, y ha pagado unos 536 millones. Por aquí ya tenemos un balance positivo de un incremento de la deuda. Luego vemos que también ha habido un incremento de la deuda, pues de deudas a corto plazo por valor de 69 millones. Entonces el balance es que la empresa se ha endeudado al final casi unos 100 millones de euros. Si no hubiese habido un incremento de la deuda, aquí a lo mejor tendríamos unos 200 millones de salida aproximadamente. Estos 200 millones de deuda hubiese hecho que esto se redujera a unos 55 millones de incremento de caja. El caso es que la empresa ha pedido deuda. Si la empresa hubiese querido, realmente no sé hasta qué punto hubiese hecho falta esta deuda. Tiene un fondo de maniobra ajustado que ahora veremos en el balance de situación, pero yo creo que no hacía falta endeudarse más. Por un lado, la mayor salida de estos flujos de financiación ha sido el pago de dividendo de 163 millones. Había un incremento bastante significativo respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, la empresa va evolucionando favorablemente, sus beneficios se incrementan y fijaros que no es un payout de más del 50%. Por lo tanto, bueno, en la cuenta de resultados donde yo le podía dar a lo mejor un 8, en este estado de flujos de efectivo a lo mejor le doy un 6, porque realmente la generación de caja ha ido bien, ha conseguido con esta caja pues pagar su CAPEX, sus inversiones, pero después nos endeudamos por algún motivo, nos acabamos endeudando de más y bueno, no sé hasta qué punto le interesa esto a la compañía. Obviamente puede tratarse de un tema de liquidez, operacional y también estacional. Nos encontramos en el balance de situación a 30 de junio del año 2023. Como siempre, vamos a empezar por los activos líquidos, por el activo corriente. Tiene un fondo de maniobra negativo. Los activos corrientes son de 1.579 millones de euros frente a los pasivos corrientes de 1.582. A ver, es negativo, pero está bastante ajustado. Yo no lo vería como malo ahora, pero hay que tenerlo en cuenta y ver cómo evoluciona, porque en el año anterior, en el mismo periodo, el fondo de maniobra era positivo. Sin embargo, esto se ha revertido. ¿Y cómo viene dado esta reversión de que el pasivo corriente pase de ser inferior a superior al activo corriente? Por un lado, vemos como la deuda financiera a corto plazo se incrementa a unos 72 millones aproximadamente. Vemos como other current liabilities también se incrementan. Vemos que los current tax liabilities también. Y la única partida, o una de las únicas partidas que me interesa que se incremente, ¿vale?, en relación a los clientes, pero que no lo ha hecho, es la de proveedores, que vemos cómo disminuyen de los 740 millones a los 674 millones, mientras que nuestros inventarios se incrementan de 536 millones a 647 millones. ¿Qué pasa? Que a mi modo de ver, siempre trato de buscar un equilibrio entre activo corriente y pasivo corriente, pero cuando están así ajustados trato de ver que los inventarios y los clientes sean inferiores a la suma de proveedores, porque lo que me da a mí a entender es que, bueno, vale, se han incrementado los clientes, pero aún así los estamos financiando con los proveedores. Quien está pagando realmente el coste de esta financiación son los proveedores. En este caso vemos que los proveedores son inferiores a los inventarios y también a los clientes si los sumamos, si los combinamos. Pero por otro lado vemos que la caja y equivalentes es superior, tiene un valor de 463 millones a la deuda financiera a corto plazo. Por lo tanto, en el caso más extremo de que la banca nos dijese no, esta deuda a corto plazo la pagas, no me vengas con tonterías, no te la voy a refinanciar, págamela, podríamos pagarla. Y como hemos dicho anteriormente, la empresa es capital intensiva, la mayor parte de su activo es planta, propiedad y equipo, son las plantas que fabrican estas botellas y que ha ido comprando o construyendo a lo largo del tiempo. Estas suponen un 37,32% del activo total. Fijaros que la empresa tiene goodwill, ¿vale? Es un goodwill de 672 millones. Bueno, no lo considero peligroso, ahí está. Este se ha generado debido a las adquisiciones de otros negocios, a las combinaciones y fusiones con otras sociedades, las cuales pues al final de cuentas, entre lo pagado y el valor contable de estos activos integrados dentro de esta cuenta de resultados, pues la diferencia se viene aquí. Se supone que esto es el valor extra que es pagado por algo que es intangible, pues es el fondo de comercio. Y si lo comparamos con el patrimonio neto, que es de 888 millones, a ver, en cierto modo está comprometido, pero no lo voy a catalogar peligroso porque ya habéis visto cómo han evolucionado las ventas. No veo motivo por el cual debiésemos pensar de que se pudiese originar un impairment del goodwill. Por el momento no lo veo viable. Pero que sepáis que esto podría llegar a darse, nos habríamos de adentrar mucho más en los estados financieros, a lo mejor en Ucrania, que las cosas no están yendo bien, no acaban de solucionarse nunca, pues nos encontramos con que allí se adquirió una compañía por X cantidad y que esta tenía unos 50 millones de goodwill,
que se habían originado de esta adquisición y al final se nos van, porque se han de amortizar, se da por perdida la inversión. En Argentina, que también había afectaciones por el tipo de cambio, podrían originarse, yo qué sé, una nacionalización de la empresa. Pues bueno, este riesgo está en todas las sociedades, ¿vale? Pero os lo comento para que sepáis de lo que hablo o a lo que me refiero cuando pueden aparecer impairments de la nada. Y la empresa no es que esté muy capitalizada, sin embargo, un patrimonio neto del 19% no está mal. Sin embargo, yo suelo pedir un poquito más. Bueno, es cuestión de gustos. Vemos que el capital aportado por los accionistas es el 50% de este patrimonio neto y luego están las reservas, por lo tanto está un poquito a la par. Yo suelo tender a ver con mejores ojos cuando la mayor parte del patrimonio neto viene dado por los beneficios históricos de la compañía, porque significa, oye, esta compañía ha ido creciendo, ha ido capitalizándose por su propia actividad. Si comparamos esta deuda financiera a largo plazo de 1.617 millones más los 272 en el corto plazo, estamos hablando de unos 1.800 y pico millones de euros, lo comparamos con el patrimonio neto, vemos que el patrimonio neto es bastante inferior a esta deuda financiera. Por otro lado, tenemos activos fijos, ¿vale? Que un poco están a la par. A nivel contable, valor contable de la planta de propiedad de equipo y deuda financiera registrada en la contabilidad están un poco a la par. Vender estos activos dudo mucho que tengan el mismo valor que la contabilidad, tendrán un valor de mercado superior, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que tenemos esta garantía en el caso más extremo de que la compañía no evolucionase bien. Si se quisiera deshacer de todos sus activos, pues podría liquidarlos y venderlos. La situación actualmente de la empresa, pues está mucho más endeudada que Vidrala. Que tiene margen de apalancarse, pues bueno, hemos visto cosas peores, pero podrían endeudarse más, ¿vale? Actualmente, si no recuerdo mal, están a 1,6 veces deuda financiera neta EBITDA. Yo creo que hasta los 2,5 pues tienen margen. En el caso de Vidrala estaban en el 0,6, 0,7, lo estoy hablando ahora de memoria, pero fijaros el margen de endeudamiento que tiene la Vidrala ahora mismo. A nivel de solvencia, bueno, no veo peligro esta deuda, ¿vale? Y sobre todo como ha ido el ejercicio en este primer semestre, tal y como espero que irán en el segundo semestre y como irán los siguientes años, pues la empresa pues va a existir sí o sí, no va a quebrar. Ahora otra cosa es que se creen momentos de tensión en bolsa, de bajar el precio y ahí nos dé oportunidades. A título personal considero que la empresa pues no está mal. Sus estados financieros pues son sólidos. Es una empresa pues que tiene un poquito más de deuda. Actualmente pues ha preferido endeudarse un poquito más, pagar dividendo para no lastrar esta situación. De hecho, este incremento de caja viene dado al final de cuentas por un endeudamiento, por un incremento de la deuda, vemos, como estáis viendo aquí. Es una empresa que le puede ir muy bien. Tened en cuenta que el volumen de negocio ha disminuido en cuanto a botellas vendidas se refiere. Esto pues también se ve reflejado aquí como un incremento de los inventarios. Pues se nos ha estancado la materia prima, el producto acabado, etc. Estamos hablando de una empresa que a mi modo de ver está bastante bien gestionada. Entonces, los que quieran invertir en el sector del vidrio, pues ya tenemos dos empresas aquí analizadas en el canal. Ambas están muy bien. A mi modo de ver, a título personal, yo prefiero Vidrala porque está en la casa, es de la casa. Y es una empresa que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, lo ha hecho muy bien históricamente. Pero eso sí, Vidrala cotiza un múltiplo algo más elevado a lo que cotiza Veralia. Por un lado, yo considero que este gap viene dado mayormente por esta deuda financiera que Vidrala no tiene. Por lo tanto, vemos menos riesgo. Entonces, a mayor riesgo también le exiges mayor prima. En este caso es el dividendo. A lo mejor Vidrala es demasiado tacaño con el dividendo, fíjate tú. Claro que veamos que el dividendo que te puede aportar Vidrala en relación al precio al que quieras, si hubieses comprado a 50 euros la acción, tendrías ahora mismo un dividendo del 2-3% y ahora mismo tienes un dividendo del 1,5-1,6%. Entonces, importa mucho el momento en el que se entra en una compañía. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribíos y hasta pronto.